Hasta ahora vimos cuestiones fundamentales para interpretar el dinero, ya sea desde su historia hasta sus características y funcionamiento. Ahora vamos a interiorizarnos en una de mis partes preferidas, el origen del dinero en la actualidad. En este apartado, vamos a entender cómo y cuándo nace el Banco Central que imprime hoy en día de manera infinita la moneda de reserva internacional, es decir, como ya vimos, el dólar estadounidense. Este banco se llama Reserva Federal o Fed y lógicamente pertenece a los Estados Unidos. Durante 1907 ocurrió una crisis bancaria y financiera en la ciudad de Nueva York, conocida como pánico financiero, la cual se desarrolló a causa de una fuerte caída de las acciones de la Bolsa de Nueva York, provocando al mismo tiempo una serie de corridas bancarias en varios bancos. Las personas intentaron retirar sus depósitos de manera masiva, desencadenando a su vez una crisis financiera que tendría como consecuencia la quiebra de muchísimas compañías, seguida de la pérdida de dinero de muchísimos contribuyentes e inversores de las empresas quebradas. Un dato no menor es que nuevamente JP Morgan fue uno de los mayores participantes en el salvataje de dicha crisis, aportando aproximadamente 30 millones de dólares en concepto de bonos, así como también su poder de persuasión para que otros importantes inversores hicieran lo mismo. Además, Morgan emprendió un segundo viaje a la capital inglesa para requerir un nuevo préstamo en oro, debido a la disminución en las reservas a causa de la crisis mencionada. Un año después, en 1908, ocurre el Aldrich-Vreeland Act, en donde se designó una Comisión Monetaria Nacional, la cual buscó resolver el nivel de centralización en el sistema bancario norteamericano y los problemas dentro del mismo. Se traza así la idea de crear un banco central como institución estatal. Una de las cuestiones más relevantes de esta crisis es que se puso en evidencia la fragilidad del sistema bancario estadounidense, que hasta ese momento no contaba con un banco central que cumpliera con la tarea de ser prestamista de los bancos y las empresas locales en caso de emergencias en última instancia. Ahora situémonos en el año 1910. Luego de lo antes mencionado y de las sucesivas crisis bancarias que se produjeron en los Estados Unidos, tendría lugar una reunión secreta en una isla situada en el centro de Georgia, llamada Schuylkill Island. En esta isla había un club social llamado The Schuylkill Club, en donde importantes familias pasaban sus inviernos, entre las que se encontraban, por ejemplo, los Morgan y Rockefeller. Nelson W. Aldrich, quien era uno de los mayores socios de JP Morgan, diputado y presidente de la Comisión Monetaria Internacional, la cual había sido una comisión creada por el Congreso estadounidense para hacer recomendaciones sobre legislaciones orientadas a la reforma bancaria que se estaba gestando luego del pánico producido en 1907. Fue uno de los personajes principales de esta reunión. Algo muy curioso es que su hija se casó con un miembro de la familia Rockefeller, y el hijo, nacido de ese matrimonio, fue, años más tarde, electo vicepresidente de los Estados Unidos. En fin, en esta reunión secreta participaron 7 personas con muchísimo poder: Nelson Aldrich, Abraham Andrew, Frank Vanderlip, Henry Davidson, Charles Norton, Benjamin Strong y Paul Warburg. Allí establecieron las bases para la creación del Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal o Fed. Pero ¿quiénes eran estas personas y a quién representaban? Empecemos por Abraham Andrew, debido a que a Aldrich lo mencionamos hace un ratito. Este señor fue un personaje realmente influyente en los círculos bancarios americanos. En ese momento, era asistente del secretario del Tesoro y luego llegó a ocupar un cargo como congresista de los Estados Unidos. Seguimos con Frank Vanderlip. Era el presidente del National City Bank de Nueva York, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, y era quien representaba los intereses de William Rockefeller y de la firma de inversores internacionales conocidos como Kahn, Loeb & Company. Sigamos con el cuarto, Henry Davidson. Este hombre representaba los intereses de JP Morgan y fue uno de los fundadores de la Bankers Trust Company. El quinto, Charles Norton, era el presidente del primer Banco Nacional de Nueva York, otro de los grandes bancos del país. Sexto, Benjamin Strong, jefe de la JP Morgan Bankers Trust Company y que más tarde llegó a ser el primer presidente de la Reserva Federal o Fed. Y séptimo, Paul Warburg. Era la figura más importante por su gran conocimiento sobre la articulación de la banca europea en torno a los bancos centrales. Era socio de Kahn, Loeb & Company
Y además era el representante de la dinastía bancaria de los Rothschild, otra de las familias más influyentes del mundo, la cual sugerimos investigar. La Reserva Federal fue influenciada desde su creación por grandes bancos que pertenecieron a familias que llevaban, y aún llevan, muchísimos años ganando miles de millones debido a los préstamos otorgados y a los negocios gestionados mediante lo que se denomina cárteles, término que en la economía se le adjudica a los acuerdos formales entre empresas del mismo sector para reducir o eliminar la competencia en sectores particulares. Esto es lo que podríamos interpretar en base a la reunión secreta antes mencionada, en la que los banqueros más poderosos del mundo acordaron las bases para la creación del Banco Central de los Estados Unidos. El año 1913 fue el año oficial del nacimiento de la Reserva Federal, o Fed, configurada mediante el Federal Reserve Act o Ley de Reserva Federal. Nació con la premisa de hacerle frente a las sucesivas corridas, pánicos bancarios y crisis financieras en el país norteamericano. La creación de este Banco Central fue el tercer intento luego de los fracasos del First Bank en 1791 y del Second Bank en 1816, que estaban compuestos en su mayoría por capitales privados y un porcentaje muchísimo menor de carácter público. Solo para que se den una idea, el llamado Second Bank estaba compuesto en un 80% de capital privado y un 20% por capital del Estado. El sistema de reserva federal estadounidense es el único banco central del mundo que está compuesto en partes por capital privado. La creación de la Fed moldeó en gran parte a las políticas monetarias mundiales trazadas a lo largo del siglo XX, comienzos del siglo XXI y en la actualidad. Esto lo remarcamos debido a que este organismo tiene como uno de sus objetivos fortalecer la economía local y a lo largo de la historia es lo que hizo. En este acto se creó un banco central organizado y dividido en varios bancos regionales para seguir los cambios en las urgencias financieras de los Estados Unidos. Su conformación obligaba a todos los bancos nacionales a adherirse a la misma, que fue creada como un conglomerado de 12 bancos regionales ubicados en los estados más importantes del país, siendo estos los encargados de acumular y disponer de todos los fondos monetarios que abarca el sistema financiero de los Estados Unidos. Es decir, que unos pocos bancos regionales privados eran y son los que toman las decisiones en torno a las políticas adoptadas por la Fed. La forma de gobierno que tiene esta institución, que tiene sede central en Washington, D.C., se determina mediante el llamado Comité Federal de Mercado Abierto, o FOMC en inglés, que está compuesto por una junta de gobernadores y algunos presidentes de los bancos de reserva regionales. Son varios los miembros que la componen y son ellos quienes toman las decisiones acerca de las políticas monetarias a seguir en el país norteamericano, influyendo sobre las tasas de interés, la disponibilidad del dinero y la situación crediticia en la economía de los Estados Unidos. Dichos miembros son elegidos por el presidente y deben ser ratificados por el Senado.